Hola, muy buenos a todos. Y en esta oportunidad tenemos que trabajar sobre lo que es la clase DAO de tipo. Recordemos que cada contacto tiene un tipo, por lo cual existe una tabla tipo que tenemos que poder gestionarla a través de un Data Access Object, ¿bien? Que nos va a brindar funcionalidades como agregar, listar tipos, entre otras funciones que podemos llegar a utilizar en nuestra aplicación. Por ello, va a ser algo muy similar a la clase con la que estuvimos trabajando en el video anterior, donde dentro de lo que es el directorio DAO, vamos a crear una clase, la cual la vamos a llamar tipo DAO. En este caso va a extender de lo que sería la clase, el manejador de base de datos, Data Base Manager, en el cual por supuesto nos indica que no creamos un constructor, por lo cual vamos a crear el famoso constructor en primera instancia, donde recibe un contexto y el padre lo está utilizando. La siguiente instancia es definir un método que va a ser, eh, que lo vamos a llamar agregar eh, tipos, registros, tipo a la base, a la tabla de nuestra base de datos. Para lo cual vamos a definir lo que sería el parámetro in, que en este caso sería un objeto de tipo, y vamos a definir un parámetro out de tipo void. Entonces vamos a crear nuestro método, que en nuestro caso lo vamos a llamar, va a ser de tipo public, va a recibir nada, va a devolver nada y va a llamar agregar tipo. Como parámetro va a estar recibiendo un tipo que lo vamos a llamar un obj. Vamos a cerrar nuestro método. Bien. Y como vamos a hacer referencia al padre, al método que me devuelve la helper, sobre la clase helper vamos a decir que nos devuelva el get tipo DAO, al cual vamos a hacer referencia al método create, que le estamos pasando el objeto tipo. Bien. Nos dice que no estamos gestionando, perdón, no me gusta así. Por lo cual vamos a hacer el manejo del try catch y el control de excepciones. Bien. El siguiente método vamos a llamar listar tipo. Retorna todos los objetos objetos tipo de la tabla, por lo cual claramente esto hace referencia a un listado de tipo, va a retornar, se llama public, va a retornar un listado de objetos tipo, lo vamos a llamar listar tipo. Y para hacer referencia a lo que es su funcionalidad, vamos nuevamente a hacer referencia a lo que sería la clase padre,
lo cual llamaremos al método getHelper, que nos devuelve la help, la clase encargada de la gestión de la tabla. Vamos a hacer get tipo DAO para que me devuelva el objeto DAO que nos genera ORMLI, y vamos a llamar al método query for help, que me devuelve todos los elementos. Bien. En este caso nosotros de por sí deberíamos decir generar una lista, que lo vamos a llamar listado, que vamos a decir que inicialmente, de manera inicial, me va a devolver null. El siguiente paso es decir que de por sí listado es igual a la asignación. Ok, con esto nos debería estar dando un error porque no estamos haciendo el control de excepciones. Y finalmente hacemos un return listado. El método es un tanto simple. Definimos una colección de clase tipo, de objetos tipo, al cual referenciamos al objeto getTipoDAO, que me devuelve el ORMLI, y llamo al método queryHelp, que me devuelve todos los objetos. A esto lo devuelvo. Por lo cual ya tenemos un método que agregar tipo es un método que utilizaremos en la inicialización de nuestra base de datos para crear algunos registros tipo dentro de lo que es nuestra aplicación para que tenga sentido el ejemplo. ¿Bien? Y por otro lado utilizaremos el método listar tipo, que será un método que utilizaremos en la carga de lo que sería el spinner dentro de lo que son las pantallas de nuestra aplicación. Bien. Por último vamos a tener un método que lo vamos a llamar buscar tipo por ID, donde el parámetro in es simplemente una clave entera de búsqueda y el parámetro out es un objeto tipo, por lo cual vamos a decir que va a ser public, que vamos a devolver un objeto tipo, que lo vamos a llamar al método buscar por ID, que va a recibir una clave ID vamos a definir un objeto temporal o obj buscado, que de manera inicial va a ser un null, y vamos a decir que obj buscado va a ser igual a, referenciamos el padre, hacemos referencia al método getHelper para que nos devuelva la clase helper, vamos a obtener el DAO de la clase tipo, de la tabla tipo, y vamos a llamar a un método query for ID, que recibe un ID. Estos son simplemente algunos de los métodos que nos proporciona de por sí la interfaz para cada objeto DAO de nuestra tabla. En otros ejemplos podremos visualizar un poco algunas funcionalidades más. Bien. Hacemos la gestión de errores y devolvemos un return obj buscado. obj buscado. Creo que hasta este punto hemos logrado definir un poco lo que son las funcionalidades de nuestro backend o lo que usará nuestra aplicación. Bien, será, digamos, lo que usará nuestra aplicación. Si vemos lo que son los layouts de lo que son las pantallas, tenemos en el main
en la Activity Main, es simplemente una pantalla que hará uso, por ejemplo, del método obtener todos los contactos y que cargará la información proveniente de la base de datos. Bien. Si hacemos referencia a alguna de las pantallas de agregar y todo, por ejemplo, el método spinner se cargará con la información de la tabla tipo haciendo uso de alguno de los métodos que acabamos de definir. Bien. Por lo que creo que en la siguiente entrada estaremos en condiciones de comenzar a trabajar un poco en brindar funcionalidad a estas pantallas, por lo que será hasta la próxima. En la próxima entrada hablaremos de lo que son adaptadores personalizados, ¿bien? Y cómo lograr vistas en lo que son los list view que permitan mostrar la información a través de template inyectados y cargados con información de arreglos, ¿no? Por lo cual no se pierdan la próxima entrada. Tocaremos un poco de manera detallada la utilización de lo que serían los adaptadores tanto para la carga de lo que es el spinner como lo que sería la carga de lo que sería un list view. Bien, por lo cual será hasta la próxima.